Buenas tardes a todos y muchas gracias al equipo de alabanza, ¿no?, que nos conduce en este tiempo que nos resulta un tiempo hermoso porque es un tiempo de conexión con el Señor y limpia también nuestra alma, nuestro espíritu, el cantar. Así que les damos gracias también por esto. Y bueno, pues el título del mensaje de hoy, creo que se les va a hacer un poco raro el título. Hoy voy a hablar de 2 mundos, 5 alternativas y un plan de 3 etapas. Así se llama el mensaje. 2 mundos, 5 alternativas y un plan de 3 etapas. ¿Qué es eso, no? Algunos hacen cara como ¿de qué nos va a hablar este hombre? Bueno, empezamos con los 2 mundos. Desde mayo, que he tenido oportunidad de estar con ustedes, he estado hablando de muchos temas muy bonitos. La esperanza, el tener una causa por qué vivir, de que Dios tiene propósitos diseñados para nuestra personalidad. Y el domingo pasado hablé de las bendiciones de Dios. Y cité el Salmo 35, que dice que la tierra está llena del amor de Dios. Y hablamos de muchas maneras en que el amor de Dios se ve en este mundo, ¿no? Todo esto que he hablado en estos meses, en estas semanas, pues es muy real. Y mucha gente vive así, mucha gente vive con esperanza, vive con una causa, vive disfrutando de las bendiciones de Dios. Pero paralelo a esto, hay como si fuera otro mundo que es igual de real. Este otro es el mundo donde hay muerte, donde hay injusticia, donde hay maldad, donde hay desesperanza, donde hay especies enteras de animales que se extinguen, ríos contaminados, mares llenos de plástico, donde hay depresión, donde hay ansiedad, donde hay dolor. Entonces no estamos ignorando que existe esa otra realidad. Y la pregunta, que creo que es una pregunta muy importante, es ¿por qué ese mundo tan oscuro? ¿No? Tú ves la historia de la humanidad y guerras y pueblos que invaden a otros pueblos ¿por qué? La historia de la humanidad, la historia de la familia, ¿no? De repente tú ves la historia, ¿no? Y que te cuenten tus abuelos o tus tíos la historia, ¿no? Y siempre te van a salir ahí con una tragedia y con cosas que pasaron. Y ¿por qué toda esta oscuridad? Y la respuesta bíblica a esta situación del mundo, está en el pecado. Dice Romanos 5:12, fue el ser humano el que introdujo el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte. Y como todos pecaron, de todos se adueñó la muerte. Entonces el problema que tenemos tiene una palabra, tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese problema? Pecado. No es el ser humano, es el pecado que el ser humano comete. El problema que tenemos, el problema del mundo, es importante definirlo y entenderlo. Se llama, en la Biblia tiene un nombre ese problema, pecado. ¿Qué es pues el pecado? Es todo aquello, lo voy a dar una definición muy sencillita, ¿no? Todo aquello que rompe el diseño de Dios, que va en contra de su voluntad.
y cuáles podrían ser algunos ejemplos de pecados. Bueno, la Biblia tiene muchas, incluso listas. En varios capítulos de la Biblia leemos así listas de pecados. Pero vamos a ver una que Jesús dio en Marcos 7, 21 al 22, como un ejemplo de lo que es el pecado. Y dice Jesús: porque de adentro del corazón humano salen, y a continuación Jesús menciona, es una pequeña lista con 13 pecados. Vamos a enumerarlos. ¿Qué sale del corazón del hombre? Número 1, malos pensamientos. Esto puede referirse a malas sospechas, andar sospechando de todo mundo, andar como pensando mal. También puede referirse a pensar cosas como cómo me vengo de una persona, cómo la transo, cómo aprovecho de ella, como este tipo de malos pensamientos, ¿no? Número 2, inmoralidad sexual, es decir, toda práctica sexual que no es la que Dios diseñó, que es entre un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio. Número 3, robos. ¿Y por qué creen que usa el plural? Malos pensamientos, robos, homicidios, adulterios. ¿Por qué usará el plural? Porque hay varias formas en que podemos robar. No necesariamente robar quiere decir que me meto a una casa en la noche y amarro a la gente y abro su caja fuerte, ¿no? También robar puede ser más sutil, como que te arreglo tu coche, pero te digo que tuvo una cosa cuando en realidad no era para tanto y te cobro más, ¿no? Por ejemplo, hay muchas maneras que se puede robar a la gente. La que sigue, homicidios, también plural. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras en que podemos matar, no solamente es físicamente, podemos matar la reputación de alguien, esparciendo chismes, o podemos matar su espíritu cuando a lo mejor lo insultamos, muchas maneras, ¿no? ¿Qué otra? Adulterios, también en plural. ¿Qué quiere decir adulterio? Pues romper el pacto matrimonial, ¿verdad? Y a lo mejor hay varias maneras también de hacerlo. Puede ser física, puede ser mentalmente, emocionalmente, etc. Avaricias. ¿Qué es avaricia? Un deseo excesivo de más y más y más, ¿no? Maldades, también podríamos hablar de muchas maneras de ser mala onda, como dicen en España, mala leche. ¿Qué sigue? Engaño. La que sigue, lujuria. ¿Cómo viene aquí? En sensualidad, exactamente. A lo mejor no es necesariamente fornicación, pero sí es un acercamiento sensual, o sea, provocando situaciones que no son convenientes, o miradas que no son convenientes. ¿Qué otra tenemos? Envidia. En griego es un ojo malo, así es en el griego, ¿sí? Cuando te ven con malos ojos. Otra que es calumnia. ¿Qué quiere decir calumniar? Pues hablar de una persona, información equivocada con la idea de ¿qué? Dañarla, ¿no? Soberbia e insensatez. ¿Qué es la insensatez? Hablar o actuar a lo loco, ¿no? Insensatez. Y dice Jesús, esto, señores, es lo que contamina al hombre. Esa es la razón por la cual el mundo está como está, por este tipo de cosas, que si las juntamos todas, ¿cuál es el nombre para todo esto? Pecado. Entonces, no es difícil llegar a la conclusión de que la razón que estamos, o por las cuales las cosas no funcionan, ya sea a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, es por causa del pecado. Y el pecado no solamente destruye el mundo, sino también nuestro mundo.
Hay varias cosas. Por ejemplo, en el ámbito social, el pecado daña a otras personas, pero también nos aleja de ellas, destruye nuestras relaciones. En el ámbito personal, el pecado tiene consecuencias físicas y psicológicas. Una de estas consecuencias, evidentemente, es la culpa. Y la culpa no resuelta puede llevarnos, por ejemplo, a la vergüenza. O, por otro lado, llevarnos a cauterizar la conciencia para dejar de sentir culpa, que es algo terrible, ¿no? Y tal vez, o más bien no tal vez, sino la peor de las consecuencias del pecado es la consecuencia espiritual, porque es el pecado lo que nos separa precisamente de Dios. Como lo podemos ver aquí en Isaías 59:2, dice: pero las maldades cometidas por ustedes han llevado o han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Evidentemente, Isaías está usando un lenguaje poético, descriptivo, ¿no? Pero imagínate que Dios se cubra la cara, ¿no? O sea, ese cuadro que nos pinta Isaías de la consecuencia del pecado. Entonces, hay una buena noticia en todo esto, que hay una solución para el pecado. ¿Cómo salir de esta situación, de ese pecado que está destruyendo el mundo y que está destruyendo también mi propio mundo, ¿no? Y entonces ahí entramos a la segunda parte del mensaje, que es 5 alternativas. Voy a hablar de 5 maneras en las cuales las personas, estoy generalizando desde luego, pero 5 maneras en las cuales las personas tratan de enfrentar esta situación del pecado. Y yo les llamo a estas 5 la solución hacia la izquierda, la solución hacia la derecha, la solución hacia abajo, la solución hacia adentro y la solución hacia arriba. Entonces voy a hablar un poquito para que podamos ubicar un poco cómo las personas en general abordan el asunto del pecado. Entonces vamos a ir primero hacia la izquierda. Y esta manera de tratar de solventar el problema del pecado es muy sencilla: dejar de llamar malo a lo malo. O sea, mejor, es más, la palabra pecado es una palabra ya obsoleta de la Edad Media, ¿no? Es decir, salgámonos ya de ese pensamiento de que hay bueno y que hay malo. Entonces, lo atractivo, digamos, de esta línea es que pareciera aliviar la culpa. Porque si no llamo malo a todas estas cosas y las practico, pues ya no me voy a sentir, en teoría, tan mal conmigo mismo. El problema es que esta manera de reaccionar conduce a una mediocridad moral. Y esta corriente, digamos, te dice que tus impulsos son normales. Y pues sí, los impulsos son normales en el sentido de que todos tenemos impulsos de hacer cosas que no son correctas, todos. Pero no todos los impulsos son sanos. Por ejemplo, hay gente que siente el impulso de que le corten un miembro. O sea, hay gente que ahora ya está saliendo con que sienten que este brazo ya no lo deberían tener, por ejemplo, y quieren que haya esa situación. ¿Qué vamos a decir? Pues sí, es que como él siente que no debe tener el brazo, pues cortémosle el brazo. O sea, ya estamos llegando, nos estamos moviendo a que si alguien tiene impulsos, lo aceptamos, que lo estamos normalizando, que entonces ¿a qué? O si de repente Ariel dice que es una niña de 3 años y tiene que estar en el kinder, vamos a aceptar que Ariel vaya al kinder no sé si me explico. O sea, cada vez estamos normalizando esa línea, ¿no? De el pecado no existe. Hay gente que siente el impulso de contar chismes, ¿no? O cualquier cosa.
La Biblia nos enseña que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Entonces, todos nosotros tenemos impulsos, tenemos cosas que estamos dolidos o tenemos de repente cosas que nuestra cabecita no funciona bien y quisiera hacer cosas. Nos pasa a todos. Entonces, las personas, digamos, que se van hacia esta línea, hacia esta corriente, normalmente caen en cosas como racionalizar. Racionalizar es que yo, las cosas entre comillas malas que hago, siempre hay una explicación. Victimizarse, yo hago estas cosas malas porque finalmente, y hay alguien más que tiene la culpa. Justificar, que es parecido a racionalizar, o sea, estoy haciendo esto que parece malo, pero es por esta razón. Siempre podemos encontrar una razón. O minimizar. A ver, yo tan malo no soy, porque si me comparo con el que está ya más adelantado, mira todo lo que hace esa persona, ¿no? Yo no soy, o sea, no es tan malo lo que yo hago. Y digamos, esta línea nos puede llevar a un extremo que sería la cauterización de la conciencia. Y este extremo, por ejemplo, creo que nos lo describe Romanos capítulo 1, verso 28 al 32, donde dice: como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado caer, los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. O sea, llega el momento donde Dios ya no va a argumentar contra ellos, ya no los va a tratar de detener. Pues órale, ¿quieres irte por ahí? Te dejo. Como con Faraón, ¿no? ¿Se acuerdan que el Faraón insistía y Dios le decía y Moisés le decía hasta que Dios le dijo a Moisés: ahora yo mismo voy a endurecer a Faraón para que quieres por ahí, pues por ahí nos vamos, ¿no? Más o menos un poquito esto. Dice: son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. No está escribiendo a nivel político, Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de esto, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan o promueven a quienes también lo hacen. O sea, no solamente se van para allá, sino tienen una agenda para una promoción de ese estilo de vida. Entonces, esta es una manera. Hay pecado en el mundo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a negarlo, ¿no? Y como nuestra mente nos impulsa, pues haz lo que tu mente te impulse. Esa es una manera de lidiar con el asunto del pecado. Vamos a ver la que sigue, que sería hacia abajo. Aquí estoy hablando de otras personas que ante la situación de la maldad, de la oscuridad que hay en el mundo, se van más por el camino a lo mejor de drogas o de alcoholismo, de dejarse vencer. O sea, es tan fuerte la situación, es tan desesperante que me dejo vencer. O a lo mejor no es tanto drogas y alcohol, pero es a lo mejor una pasividad donde ya no lucho, a lo mejor gula, o sea, es un dejarse ya, no me voy a meter en rollos, digamos, de hacer maldad y eso, pero es como que yo me autodestruyo. Esa es otra manera en que personas enfrentan la realidad del pecado, que la ven. Hay otra que sería hacia adentro. Ahí estamos hablando de a lo mejor corrientes que surgen del budismo y posteriormente del hinduismo,
que es esta idea como de tratar de separarse del sufrimiento, ¿no? O sea, el famoso nirvana, que es como un estado donde como que escapas, como que ya todo ese ruido de afuera ya no te molesta, ya te aíslas de eso, ¿no? De ese sufrimiento, llegar a esos estados a través de meditación, etc. Lo atractivo de este método sería que sí logras llegar a un estado de cierta paz. O sea, si tú te aíslas y te enfocas y tu mente y eso, puedes como sacar el ruido exterior. Lo malo, o en lo que se queda corto, es que pierdes esa visión de cambiar el mundo y que esto no tiene ningún tipo de esperanza eterna. De hecho, digamos el hinduismo original y el budismo original es esta idea de que nunca vas a poder salir de ese ciclo y lo único que puedes tratar de aspirar es como de aislarte, ¿no? Pero no hay una esperanza como la que nos da el Señor, ¿no? Cielos nuevos y tierra nueva y va a haber un momento en que ya no habrá llanto, etcétera, ¿no? Entonces es una estrategia que se queda corta. Luego tenemos la estrategia que yo le llamaría hacia la derecha, donde hablamos de una religiosidad, o sea, ser muy religioso. Y esa religiosidad normalmente la miramos más de cerca en las tres grandes religiones monoteístas, que es el judaísmo, el islam, y también dentro del cristianismo hay corrientes muy estrictas, muy religiosas, con esa idea de liberarse del pecado. El problema de este acercamiento es que implica un autocastigo. Vamos a leer Colosenses 2, 20 al 23. Dice, ustedes han muerto con Cristo. Y Él, perdóname, no estoy leyendo lo mismo, ¿verdad? Colosenses 2, 23. Y después les voy a leer todo el texto. Pero primero, Colosenses 2, 23. Dice, podrán parecer muy sabias tales reglas. Está hablando de las reglas religiosas. Ya que para obedecerlas hay que ser devotos de a de veras. O sea, la religiosidad busca gente que sea muy, muy devota. Entonces, para obedecer todas esas reglas hay que ser devotos de a de veras, y porque son humillantes y duras para el cuerpo, pero de nada sirven en lo que a dominar los malos pensamientos y deseos se refiere. Voy a leer todo el texto, el contexto, porque este pasaje del apóstol Pablo creo que es muy interesante. Dice desde el verso 20, esto no está en la pantalla, pero escúchenlo. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, dice Pablo, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como, no toques eso, no pruebes eso, no te acerques a aquello. O sea, todo ya es pecado, ¿no? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Entonces, la tendencia religiosa que, como mencioné, va por la vía del autocastigo, y tal vez las personas que son muy religiosas no se flagelen físicamente, algunas sí, se agarran ellas mismas a latigazos, pero el religioso a lo mejor, aunque no se flagele físicamente, sí lo hace mentalmente. Y llevada al extremo esta manera de lidiar con el pecado, lo que termina produciendo es hipocresía, porque nadie puede vivir ese estándar, y entonces termina siendo una actuación, un performance. Legalismo, que quiere decir que estamos siempre fijándose en todos los detallitos relacionados con las demás personas y como policías unos de otros. Y puede generar incluso monstruos,
Porque ¿cuántos no se han sabido que tanto en el ámbito católico como en el ámbito incluso evangélico, ha habido que de repente líderes resulta que eran hasta pederastas? O sea, estás hablando de monstruosidad, de gente que a lo mejor fundó una orden católica o en algún momento en ese grupo que algunos consideran evangélico, no lo es en realidad, pero la luz del mundo, que el líder le sacaron un grupo extremadamente religioso y el líder era una fichita. Entonces, este approach termina por desarrollar, llevado al extremo, incluso este tipo de monstruosidades. El otro día estábamos viendo un documental de un programa que nos gustaba mucho hace años, Trotamundos, y era de Belice. Entonces estábamos viendo ahí, oye, ¿te acuerdas de estos programas? Y llega el Trotamundo y llega a Belice y se encuentra con unos hermanos menonitas. Lo que me llamó la atención es que él entrevistó a una familia y ellos dicen, para nosotros está mal que tú, por ejemplo, tengas luz eléctrica, solamente puedes usar carreta, pero tiene que ser carreta con rueda de metal, no puede ser con rueda de hule, porque como que todo lo que sea algún tipo de avance tecnológico, supongo que posterior al siglo XVI, porque finalmente la rueda en sí es un avance tecnológico, pero bueno, y la vela también, tendrían que vivir en cavernas tapados, o sea, no sé, es como un absurdo, pero para ellos como que en su manera de ser no podían tener esos avances, ¿no? Pero luego dicen, pero resulta ser que nosotros, hay otros menonitas del otro lado del río que a nosotros nos consideran liberales. Como ustedes son los liberales, entonces ¿cuáles son los conservadores? Porque los de allá no tienen permitido interactuar con alguien que no sea menonita. Y nosotros acá lo recibimos en nuestra casa y estamos haciendo esta entrevista. Por lo tanto, somos vistos como liberales. Madre de mi vida hermosa. Entonces, cuando caemos en esa religiosidad, podemos llegar a unos extremos de que esto está mal y luego, pero entonces yo me hago todavía más santo y más santo y más santo. Y llegamos a un tipo de, como decía un pastor, nos hacemos más santos que Dios, ¿no? Y hacemos reglas tras reglas y cosas tras cosas. Y la religiosidad nos hace expertos en ciertos pecados, pero ciegos a otros pecados. O sea, a lo mejor soy muy bueno viendo quién usa el pelo como lo tengo que usar y soy ciego, a lo mejor, a que soy un soberbio. Y es como quererse tapar con una toallita chiquita y tapo por acá y destapo por acá. Porque la religiosidad es eso, es una toallita que no nos tapa. Es como Adán y Eva que se pusieron las hojas de la higuera, ¿no? Ahora, la mayoría de las personas no están en un extremo religioso, ni están en el extremo ya de me perdí, cautericé mi conciencia, pero yo pienso que la mayoría de las personas están en algún lugar del espectro, algunos más inclinados a lo mejor hacia esa idea de no llamar las cosas que están mal, sin a lo mejor caer en ese extremo, o otras a lo mejor se van más hacia la parte religiosa sin necesariamente llegar a un extremo, otras a lo mejor están como en un cuadrante ahí que es una intersección entre algunos, pero son maneras en que estamos lidiando con la realidad que es evidente para todos, que es la realidad del pecado. Entonces yo les pregunto a ustedes, si la solución no está hacia la izquierda ni hacia la derecha, ni hacia abajo ni hacia adentro, ¿dónde está la solución? Hacia arriba, ¿no? Dios tiene un plan para el pecado. En la Biblia podemos ver que el pecado genera 3 problemas. El primero es el problema de la paga, así se le conoce, la paga. Como dice Romanos, la paga del pecado es muerte. Entonces, el pecado trae consigo una paga, es decir, genera una deuda. Cuando yo peco,
genero una deuda espiritual. Número 2, el pecado tiene el problema del poder. Si yo resuelvo a través de Cristo el problema de la deuda, eso no quita que yo siga teniendo ese impulso para pecar. Entonces, una cosa es que yo no le deba nada a Dios y otra que el pecado ya no reine en mí. Entonces, nunca hay que subestimar el pecado. Como los alcohólicos anónimos les enseñan, si no me equivoco, tú siempre sigues siendo alcohólico, lo que pasa es que ya no tomas. Pero el monstruo del pecado está ahí, que si te descuidas, puede salir. Entonces es importante que ninguno de nosotros subestimemos el poder del pecado, porque es real. Y vamos a ver cuál es el plan, en un momento más, el plan de Dios para eso. Pero la Biblia misma en Romanos 8:2 nos habla del pecado como una fuerza. Entonces hay un poder en el pecado, hay una fuerza, como si nos jalara, ¿no? Y fíjate lo que escribió el apóstol Pablo. Él dijo lo siguiente en Romanos 7:15, dijo: realmente no me entiendo a mí mismo. Está hablando Pablo, no está hablando un drogadicto que acaban de rescatar o algo así, está hablando el apóstol Pablo y dice: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¿Les ha pasado eso? ¿Se pueden identificar alguna vez con esto de, madre mía, si yo no quería hacer eso y rájale? ¿Sí les ha pasado? ¿Qué es eso? Que el pecado te jala, ¿no? Y el tercer problema del pecado es su presencia. ¿Dónde vive el pecado? ¿Ustedes saben dónde vive el pecado? De acuerdo con el apóstol Pablo, dice, les voy a leer Romanos 7, 16 al 17, dice, pero yo sí sé que lo que hago está mal. Eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley de Dios es buena. O sea, sí, ya no lo justifico, entiendo que está mal. Dice, entonces, no, si yo queriendo hacer lo bueno termino haciendo lo malo, dice Pablo, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y luego en otro pasaje dice, porque el pecado está en nuestros miembros, en nuestro cuerpo. Es una cuestión genética. Entonces, hay un problema de la presencia del pecado que convivimos con ella. Ahora, la solución a todo esto es Cristo. Aquí en Romanos 8 dice, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados, así por medio de él Dios destruyó al pecado. ¿Pueden repetir conmigo? Por medio de él. No hay respuesta hacia el pecado. No, eso ya se los digo yo. No hay respuesta hacia el pecado en nosotros mismos. Si te ponen y te dicen, ¿sabes qué? Lo que Dios pide de ti es que agarres eso que está ahí arriba y te pones a saltar, nunca vas a saltar tan alto que puedas, por más que practiques y hagas ejercicio y no sé qué, no vas a saltar 3 metros, no puedes saltar 3 metros, o sea, no está en ti el poderlo lograr. Lo que Dios pone es una escalera. Y tienes que usar la escalera para llegar a donde Él quiere que llegues. Y esa escalera se llama Cristo. Él es la única respuesta que existe para el problema del pecado. Entonces vamos a ver estas 3 etapas.
o las 3 etapas, del plan de Dios, que tiene que ver con los 3 problemas del pecado. Para esa paga del pecado, que es un problema, una deuda acumulada espiritual, la solución es el pago que Cristo hizo. Cristo pagó por nosotros. Para el problema del poder del pecado que nos jala, la solución es la presencia de Cristo en nosotros. Entonces, cuando toquen a la puerta, cuando el pecado te esté jalando, que sea Cristo en ti el que salga a enfrentarlo. Y el problema de esa presencia del pecado en nuestra vida, que está en nuestro cuerpo, la solución está en la promesa que el Señor nos hace, que cuando muramos estaremos con el Señor libres del pecado. Entonces hablemos un poquito de esa paga. Quiero que leamos aquí Colosenses 2, 13 al 14. Dice Pablo: ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente. ¿Cuántos de aquí en verdad lo reconocemos? Que en algún momento de mi vida espiritualmente yo estaba muerto, quiere decir que estoy completamente desconectado de eso. O sea, mejor sí creo en Dios, etcétera, pero yo no tengo una comunión, Dios no es real para mí. Sí, ok. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente, ¿a causa de qué? De sus pecados, y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. ¿Lo pueden decir conmigo? Perdonado todos los pecados. Esa es la gran obra de Cristo, perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda, ahí está, esa paga del pecado fue anulada, que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Entonces el problema de la paga del pecado, de esa deuda que nos persigue, aunque nos lavemos el coco y nos digamos que somos muy buena persona y que lo que quieras y mandes, está la deuda. Si yo ahorita me agarro, me voy por toda la Tlaxcala a 120 kilómetros por hora y me van multando todas las camaritas, yo cuando me llegue la multa por correo, no sé si llega por correo o no, cuando me entere que tengo la multa, por más que yo le explique al oficial, oiga, es que yo no sabía, oiga, es que el que iba delante de mí iba a 160, o por más que yo tengo una deuda y la voy a tener que pagar. No tiene que ver con que yo lo explique o no lo explique. O sea, yo puedo engañar mi mente para que piense que no tengo una deuda, pero la tengo. Y ante Dios todos en algún momento vamos a dar cuenta de nuestra vida, y si esa deuda no fue cubierta, entonces tenemos un problema. Pero Jesús, su muerte, ¿para qué fue? Para pagar la deuda. El justo, tomando el lugar de los injustos, cargando en sí el castigo del pecado fue sobre él. Ese es el plan de Dios para la paga del pecado. En cuanto al poder del pecado, que puede ser, como dije, ya estoy libre de deuda, pero me sigue jalando, ¿no? Un principio bíblico que hemos estado viendo con las bienaventuranzas que hemos estado repasando en el taller de la mañana, es que la primera bienaventuranza, a ver, los que estuvieron, ¿cuál es la primera bienaventuranza? Los pobres en espíritu, ahí empieza todo, ¿no? ¿Qué nos enseña eso de ser pobre en espíritu? Reconocer que es la bancarrota espiritual. O sea, yo no voy a llegar ahí a donde quieres que llegue, Señor. Ya de plano entiendo que no tengo Ahí empieza el reconocer
que yo solito no tengo lo que se necesita para vencer el pecado. Esto también nos quita el sentirnos muy santitos, porque si me siento muy santito es que o no me estoy dando cuenta de mis pecadotes o no sé, o me estoy engañando a mí mismo, porque realmente la única verdadera santidad es la que produce el Espíritu Santo en nosotros, y no es una santidad ahí que yo me siento muy bueno en mis propias fuerzas, que no tengo ni idea de lo que Dios quiere de mí. Entonces ahí empieza. El apóstol Pablo dice aquí en Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios. O sea, tradúzcase también por mi relación constante con el Hijo de Dios. El que me amó y se entregó a la muerte por mí es Cristo. Como decía alguien, cuando llame la tentación, díselo a Cristo y que salga Él, porque si sales tú, te jala. Entonces todos nosotros tenemos ese impulso. Ya me quiere dar la envidia, ya me quiere dar la amuina, ya me quiere dar ¿A ti qué te quiere dar? Yo estoy sacando mucho mis ¿A ti qué te quiere dar? Cuando te quiera dar, ¿qué podemos hacer? Señor Jesús, Padre, gracias por tu presencia en mi vida. Señor, mírame que quisiera yo ahorcar a no sé quién, o quisiera yo, Padre, lo reconozco, gracias porque tú estás en mí, gracias que es un recordatorio de que todavía mi cuerpo es mortal y todavía el pecado está aquí, ¿no? Y lidiarlo en comunión con Cristo, en confianza en Cristo, en fe en Cristo. Romanos 8 dice que la fuerza del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la que me libra de la fuerza del pecado y de la muerte. Y algo muy importante en este vencer el pecado es lo que dice Romanos 8:6. ¿Dónde estamos poniendo nuestra meditación? Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Entonces, si nosotros pasamos tiempos donde podemos, por ejemplo, como en la mañana, o como hace rato, la alabanza trae vida y paz. O estar hablando en la mañana de la bienaventuranza y comentábamos, ¿no?, de los pacificadores y comentas y analizas lo que está diciendo, trae vida y paz. Si tú eso lo puedes llevar a tu vida diaria, donde tienes tiempos, donde meditas la palabra, tienes algún grupo donde esa palabra también se comparte y se retroalimenta, escuchas buenos mensajes, el que tu mente esté ocupada en las cosas del Señor, en sus promesas, en sus principios, eso trae vida y paz. Cuando la mente se nos va a los problemas y las situaciones y lo que me hizo fulano y lo que el otro merengano y porque el otro no quiere sí y porque el otro sí quería y porque el otro no sé qué, cuando ya dejo que mi mente se vaya para allá, ¿qué crees? El pecado está a la puerta y llama, y en algún momento voy a estar ahí haciendo lo que no quería hacer, diciendo lo que no quería decir, etcétera, ¿no? Entonces es un proceso de todos los días. Y por último, un versículo que nos habla de esa promesa del Señor de librarnos de este cuerpo de muerte, está en el siguiente pasaje, que es Filipenses 3:20 al 21. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del reino y de allí esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable, así le dice Pablo, porque, sí, bueno, es otro, para que sea como su cuerpo glorioso. Esto lo hará por medio del poder con el que domina todas las cosas. Entonces terminamos con un pequeño diagrama ahí. Entonces acá están los tres problemas del pecado.
A ver, les pregunto, ¿cuáles son los 3 problemas del pecado? La paga, su poder y su presencia. En Cristo hay 3 soluciones, el plan en 3 etapas, ¿no? ¿Cristo qué hizo? Pagó por nosotros, la paga la pagó Él. ¿Cómo nos libra del poder del pecado? Su presencia en nuestras vidas. Dice, yo estaré con ustedes y estaré en ustedes. Y a medida que yo camino con Él, es Él el que me lleva en triunfo contra el pecado. Y finalmente, ¿cómo nos libra de la presencia del pecado? La promesa, ¿no? Que algún día estaremos nosotros con Cristo. La paga es algo pasado. La paga del pecado no es algo que yo tenga que hacer, ni en el futuro, ni en este momento. Es algo que yo tengo que reconocer que ya sucedió. El poder el vencer el poder del pecado es una experiencia del presente. Y seré librado de la presencia del pecado en el porvenir. Entonces termino con 3 preguntas. La primera pregunta para ti en este día es, ¿en qué mundo quieres tú vivir? ¿Cuál es el mundo? No solamente estoy hablando del mundo, ¿verdad? Es el único que puedo. Estoy hablando también del mundo de tu mundo. ¿Cuál es el mundo que quieres que haya aquí? El de Dios, donde Dios es el que está reinando, o ese mundo de desolación, de pleitos, de envidias, de pecado. ¿En qué mundo quieres tú vivir? La segunda pregunta es, ¿qué alternativa eliges para lidiar con el pecado? ¿Cuál es la que tú eliges? ¿Eliges santurrones todo? ¿O eliges la alternativa de para abajo o la de yo nada más voy a tener una vida zen y ya, lo demás quién sabe qué pase? ¿O la de ser muy religioso? ¿O el plan de Dios? ¿Cuál es tu respuesta, no? ¿Qué alternativa eliges? La de arriba. Y la última pregunta sería si has entrado en ese plan de Dios. Y lo primero es lidiar con el problema de la paga, que se cancele tu deuda y que reconozcas a Jesús en esa cruz, que lo mires y que reconozcas que ahí se pagó tus faltas de respeto, tus tranzas, cuando eras mala onda, cuando a lo mejor le hiciste mal a otra persona, tus descuidos sobre tu propia persona, tus malos pensamientos, todo eso ya se pagó, ya está cargado. Que lo primero es recibir el perdón del Señor. Entonces, ¿quieren cerrar sus ojos un momentito? Padre, gracias en esta hora por poder meditar un poco en tu palabra. Y gracias, Padre, por poder entender un poco lo que tu palabra enseña acerca de este tema que es el pecado, que es real, convivimos con él. Es lo que ha afectado a nuestra familia, es lo que ha afectado a nuestra propia vida y es lo que está afectando el mundo. En toda la historia ese ha sido el problema. Vemos, Padre, cómo tú creaste un mundo precioso, creaste el mundo y dijiste, y vio Dios que era bueno, 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 pero nosotros lo echamos a perder. Es la realidad. Tú sabías también que todos pecaríamos y proviste ese sacrificio, ese inocente que pagó por los culpables, ese justo que pagó por los injustos.
para quitar la separación con Dios. Entonces, Padre, en este día oramos, yo oro por si alguna persona aquí no ha creído este anuncio, no ha recibido a Cristo, que este es el día para para ir hacia arriba, ya no ir ni hacia abajo, ni solamente hacia adentro, ni hacerse muy religioso, ni tampoco irse por el lado de justificar todo, sino reconocerlo, recibir a Cristo y empezar a caminar con Cristo. Si tú quieres hoy recibir ese perdón de Dios y empezar a caminar con Cristo, pídeselo. Si quieres, puedes levantar tu mano, poner tu mano en tu corazón y decirle: Señor Jesús, recibo hoy ese perdón que tú compraste y pagaste en la cruz. Tú lo tomaste en serio. Fue por mí, Señor. Fue el pago. Yo lo creo, yo te honro, Dios. Y si lo hiciste es porque era serio. Tú no estás minimizando el pecado y tú moriste por ese pecado. Y yo hoy te reconozco, Señor Jesús, como el Hijo de Dios, como mi Salvador, y recibo tu perdón por fe. Envía tu Espíritu, Señor, a que more en mí. Señor, que hoy yo pueda sentir el toque de tu Espíritu, entender que ahora tú vives en mí, Señor, y que pueda comenzar a caminar día con día contigo. Enséñame, Señor, a caminar contigo. No quiero ser religioso, sino quiero ser un discípulo tuyo, un hijo tuyo. Enséñame, Señor. Gracias. Amén.